Esta es una entrevista del año 1963 al ingeniero Raúl Aguilar Batres, notable ingeniero, matemático y urbanista, responsable del desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala desde 1945 hasta su fallecimiento, acaecido en 1964. Esta entrevista se presentó ante un panel de prensa presidido por el licenciado David Vela, con el acompañamiento de otros destacados periodistas, en el programa televisivo Ante la Prensa, a mediados del año 1963. El tema de la entrevista fue el desarrollo de la ciudad de Guatemala y los problemas de invasiones y aprovechamiento de sus barrancos. En 1945, Raúl Aguilar Batres formó parte, como regidor, del Consejo Municipal durante la alcaldía del licenciado Mario Méndez Montenegro, época temprana en que fijó los ejes del desarrollo de la ciudad de Guatemala hacia el sur. Él gestionó y logró, con apoyo del licenciado Federico Rolls Bennett, la cesión de los predios del antiguo fuerte de San José por parte del Estado de Guatemala, concretamente del Ejército, a favor de la ciudad. Hoy, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y el Teatro Nacional. Cuando el ingeniero Martín Prado Vélez, compañero de estudios e inquietudes urbanísticas de Raúl Aguilar Batres, en 1948 asume por elección popular el cargo de alcalde de la ciudad, establece el Departamento de Urbanismo. Con el apoyo de notables profesionales del Departamento Técnico Municipal, se desarrollaron allí primer plan regulador del crecimiento para la ciudad, una compleja tarea que define una zonificación de barrios y usos de espacio urbano y dota a la ciudad de una nueva nomenclatura de calles, delineando el actual centro cívico y sus áreas circunvecinas, así como el trazo de varios de los grandes bulevares y calzadas, entre ellas la Avenida de las Américas, Liberación, Próceres, Roosevelt, Vista Hermosa, La Paz y el Anillo Periférico, y otros proyectos que se vieron realizados en gran parte durante las dos siguientes alcaldías, dirigidas por los ingenieros Juan Luis Lizarralde Arrillaga entre 1952 y 1955 y Julio Obiols Gómez, alcalde entre 1955 y 1958, y también por las subsecuentes alcaldías, se podría decir hasta la fecha. Sin embargo, todavía han permanecido algunos de sus últimos proyectos sin llegar a realizarse hasta ahora. Entre ellos, uno enfocado en el aprovechamiento de algunos barrancos para el desarrollo de parques, vías rápidas, y otro novedoso concepto de puentes habitables como solución para áreas que estaban ya entonces creando conflictos de ocupación para el desarrollo de la ciudad y sobre los que tenemos hoy la fortuna de poder conocer aquí, en la misma voz de su autor. Se trata de una grabación que ha sido rescatada después de medio siglo, gracias a dos distinguidas personas que supieron evaluar la importancia del documento, tanto para la historia como el presente de la ciudad y sus nuevas generaciones. Don Jorge Sánchez Zelayandía, quien en los días de la entrevista formaba parte del Consejo Municipal y dirigía el noticiero Radio Noticias, conservó hasta su fallecimiento en el año 2008 la grabación original de la entrevista entre sus archivos, en donde su hijo, Don Luis Sánchez Villar, lo descubrió, valoró e hizo reeditar en forma digital en los estudios de la Filmoteca de la Universidad de San Carlos para donarle una copia a los descendientes del urbanista, por lo que estos quieren aquí expresarle nuevamente a él y a la memoria de su señor padre su agradecimiento por ello, en nombre propio y de todos aquellos que sabrán apreciar el valor de la conferencia rescatada. Se infiere que la entrevista televisiva fue auxiliada y dotada con mapas, planos, imágenes que debieron haberse transmitido a la audiencia guatemalteca de 1963 a través de las cámaras, y que tristemente ahora son considerados perdidos. Por lo que las imágenes con que hoy se presentan en esta versión de la grabación magnetofónica no son las originales, sino interpretaciones esquemáticas e hipotéticas desarrolladas por el transcriptor a partir de la interpretación de las palabras del urbanista. El siguiente programa
Es otra presentación de Girón, Lemus y Speidel Publicidad. Entre usted y los hechos de todos los días, en todas partes del mundo, hay hombres imaginaria que hacen posible que las noticias sean conocidas. Esa es la institución de la prensa, los hombres que forman y dirigen la opinión pública. Y los hombres que de manera directa son fuente de noticias comparecen en Ante la Prensa. Quizá ustedes recuerden que cuando fue electo el actual alcalde municipal, este dijo que su triunfo electoral era una victoria de los barrancos, que la masa electoral de personas que viven en la periferia de la ciudad había decidido su elección. A 6 meses de distancia de la elección del alcalde, quiero decir de la toma de posesión, se han empezado a plantear algunos problemas en los barrancos y promovidos por personas que viven en los barrancos, y muchos se están preguntando qué es lo que está ocurriendo en la periferia. Esta noche el panel de prensa está integrado como de costumbre por el licenciado Vela, presidente de la APG, compañero Morales Chúa, vicepresidente de la misma entidad, y nuestro invitado es el ingeniero Raúl Aguilar Batres, jefe del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Guatemala. Buenas noches, ingeniero y licenciado Vela. Ingeniero, sus proyectos son conocidos, como usted recuerda, desde hace tiempo. Con gran entusiasmo admiré los trabajos que usted seguía y pensé que podía ser redimida nuestra ciudad de sus aperturas de tránsito en cuanto a las entradas y salidas, y también hermoseada, sobreponiéndose a la formación física que nos deja cercados por barrancos, pero conozco, por ejemplo, en Washington, Creek Park, donde se ha logrado urbanizar y es un paseo y es un motivo de satisfacción para los hombres de Washington. Por tanto, tenemos que exprese al público sus proyectos que quisiéramos ver realizados. Sobre el aprovechamiento de los barrancos que rodean a la ciudad, tanto para tránsito como urbanizados para el servicio del vecindario. Pues, con mucho gusto. Quisiera hacer una brevísima exposición de la naturaleza física de la ciudad, porque esto nos ayudará bastante. Nuestra ciudad es una ciudad encrucijada y es una ciudad central. Brasilia nos está dando la razón en cuanto a la búsqueda de una capital en el centro de un gran territorio, porque tiene enormes ventajas. Nuestra ciudad no es una ciudad lacustre, no es una ciudad fluvial, tampoco es una ciudad marítima. ¿Cómo explicar eso? Hay muchas capitales latinoamericanas que sí son portuarias. Yo lo explico a través de que nosotros fuimos conquistados por tierra. Don Pedro Alvarado vino de México y naturalmente él tuvo que asentar su gobierno en el área más poblada. La ciudad ha tenido, como todos recuerdan, 4 asientos, de los cuales el último es en el que estamos actualmente. Con respecto al asiento de la Antigua, después del terremoto de Santa Marta, es curioso observar que mientras que la Antigua es cóncava, nuestra ciudad es convexa. Y tal vez fue una reacción de defensa de buscar ese contraste.
Sea como sea, nosotros estamos en la encrucijada de caminos naturales. La cuenca que nos lleva al Atlántico y la cuenca del Motagua y la cuenca del Villalobos que nos lleva al Pacífico. Y luego las carreteras de altura que nos conducen internacionalmente a El Salvador y a México. La ciudad fue asentada más plana del valle. Pero este valle, como está en un cortezuelo con la divisoria que sigue cabalmente el acueducto de Misco y Pinula, que fue el primero que nos dio agua, entonces tenemos esta parte es la vertiente al Atlántico y esta parte la vertiente al Pacífico. Y la ciudad se ve desgarrada por el nacimiento de las diferentes barrancas hacia el norte y hacia el sur. Las del norte son bastante más profundas que las barrancas hacia el sur. Y esto fue providencial porque el drenaje natural ha sido hacia el norte y por muchos años hemos podido drenar nuestras aguas negras sin tratamiento, más que con un tratamiento natural. Pero esto ha ocasionado que la ciudad fue prácticamente huérfana de parques, muy pocos parques. Nosotros hemos hecho esfuerzos y hemos conseguido, por ejemplo, recientemente el Parque de la Industria. Luego se consiguió acondicionar la ciudad olímpica y algunos otros pocos parques. Pero sin tener parques, nosotros hemos tenido pulmones, que han sido nuestros barrancos. Infortunadamente, estos barrancos se han visto invadidos y han dado origen a slums, que son perjudiciales a la ciudad y perjudiciales a los habitantes de esos slums. Entonces eso plantea pues tal vez uno de los problemas más agudos en el orden urbanístico, en el orden social de la ciudad de Guatemala. Ahora, nuestra idea siempre ha sido mantener los barrancos como parques y aprovecharlos a la vez como asiento de vías perimetrales. Nuestra ciudad es un típico damero español, completamente inadecuado para el tránsito moderno y de ahí las dificultades que eso tiene. Afortunadamente, en cierto modo, la topografía sí ha impreso una línea en el desarrollo de la ciudad, en pugna con la tradición. Por ejemplo, el camino del Golfo, por donde venían las mercaderías para el antiguo Guatemala, entraba por aquí, seguía esta calle de la parroquia y atravesaba el damero para seguir lo que es ahora la avenida Bolívar y salir por aquí el camino a la antigua Guatemala. Cuando se hizo el damero, se rompió esta diagonal, pero subsistió esta. Entonces tenemos que al desarrollarse estas áreas, al expansionarse la ciudad, se reprodujo un damero, pero en lugar de norte-sur, se vio forzado a paralelizarse a la arteria de salida. Y lo mismo nos ha pasado por otras partes. Ahora, el tráfico moderno se resuelve en pasos a varios niveles. Los pasos a varios niveles en general son caros, pero son más caros cuando tienen que ser artificialmente hechos. Nosotros tenemos la enorme ventaja de poder aprovechar nuestra topografía para hacer, dijéramos en forma natural, pasos a desnivel. Por ejemplo, una de las cosas que probablemente les ha llamado la atención a mucha gente es el curioso emplazamiento de una terminal de buses casi en el corazón de la ciudad. Pero, ¿qué justifica eso? Justifican dos cosas. Primero, que existía un predio muy grande, bastante accesible y aprovechable para eso. Pero sobre todo, existe la posibilidad de conectarlo a través de una vía por barrancos que entraría
pasando el paso inferior del terraplén de la 12 Avenida, pasando el puente ya construido sobre la 10ª Avenida, pasando en paso inferior el puente ya construido de la 7ª, y luego pasar bajo la 6ª, bajo el ferrocarril, bajo la Bolívar, y probablemente puede hacerse un túnel, aunque eso ya es más ambicioso aquí, a salir a una pila que tiene 2 calles completamente con una altura de 15 metros, no sé si ustedes la habrán visto, y sale ese túnel, sacándolo de aquí para acá, se logra sacar con una pendiente del 1%. Y luego tenemos la conexión a través del trébol para estas salidas y la salida de Matitlán. Y entonces podemos fácilmente conectar la terminal o la ampliación de la Castellana aquí, y luego aquí a entroncarse con ese proyecto de la 24 calle, de manera que nos es factible llevar el tránsito pesado a la terminal, sacarlo en todas las direcciones de la capital sin mayor interferencia, o mejor dicho, sin interferencia con el tráfico general. Pero a ustedes lo que les interesa especialmente es el problema de los barrancos. El ideal sería que estos barrancos fuesen exclusivamente parques y vías. Sin embargo, tienen algún valor y ya hay personas que nos presionan porque quieren hacer lotificaciones en las laderas. Es claro que esto es perfectamente factible. La única defensa que yo veo en ese caso es permitir lotificaciones de muy baja densidad de población, o sea, quintas con lotes muy grandes, de manera que entonces viene a ser, de hecho, una reserva verde confiada al cuidado de los propietarios, que tendría alguna ventaja. ¿Cómo está la propiedad de los barrancos que circundan la ciudad? ¿Son todos de propiedad privada o hay algunos de propiedad? Hay algunos de propiedad nacional, hay otros de propiedad municipal y algunos y bastante de propiedad privada. Ahora, la Municipalidad de Guatemala debería ser riquísima porque ella compró 16 fincas para constituir la ciudad. De manera que todo lo que no tenga título aquí y que se llama baldío, equivocadamente en realidad es municipal. El aprovechamiento de los barrancos plantean varios problemas. Problemas de orden físico, por ejemplo, la erosión. Esto se puede combatir con una remodelación total, como en el proyecto en el barranco de la Guacamaya, que es convertirlo en un parque por un movimiento intenso de tierras. También se puede lograr poniendo pequeños diques para que se vaya rectificando los perfiles por erosión controlada que se llama. Y también es posible naturalmente y conveniente entubar las placas donde todavía en el fondo de los barrancos van placas a cielo abierto. Ahora, la especial topografía de la ciudad que deja esas penínsulas que generalmente están ligadas a la ciudad por un solo paso, se resuelve el problema construyendo puentes, y a la vez ya son de hecho pasos a 2 niveles. Recientemente nosotros conseguimos que al hacerse la notificación de lo que fue el Mayan Golf Club, los Jardines de la Asunción, ellos hicieron una propuesta de poner un puente aquí al callejón del administrador. Entonces yo les hice notar que ese esfuerzo era casi perdido porque iban a tropezarse con las aduanas y con los patios del ferrocarril. Y que era mucho mejor dotar a la zona 5 de una salida lo más al norte posible, y entonces se modificó esta avenida central para venirla a sacar a los terrenos del fuerte de Matamoros, y entonces la zona 5, que en la actualidad no tiene más entrada que esta y una muy mala por el centro, va a tener una magnífica salida por este extremo. Pero además en el Brasil vio unas
unas casas colectivas económicas hechas en esta forma. Aquí hay una calle, aquí hay un barranco y aquí hay otra calle. Entonces ellos hacen la vivienda colectiva en esta forma, de manera de poner, aquí me pasé muy alto, 3 pisos aquí, 3 pisos para abajo y 3 pisos. De manera que aquí un puentecillo. Entonces, de esta calle, puede entrar con 3 pisos que no necesita elevador, o bajar 3 pisos que tampoco necesita elevador, y en esta calle pues tiene los 3 primeros pisos. De manera que se consigue un edificio de 9 pisos que funciona perfectamente sin elevador. Ingeniero, ¿qué piensa usted de un proyecto que había para hacer para conectar en la colonia Arribillada, precisamente cerrando un barranco con una construcción en donde se bajara por elevadores? No, era la cosa, era así. Esta idea me sugirió a mí. Dije, los brasileños tienen un solo lado de barranco porque ellos van al mar, pero nosotros tenemos siempre 2 lados de barranco, y barrancas pues. Entonces pensé, ¿por qué en lugar de paralelizar? Porque estos edificios son paralelos al barranco, ¿por qué no perpendicularizarlos? Y entonces tengo esta idea de que se pueden perpendicularizar, y entonces tenemos aquí, este está proyectado para el paso de la 18 calle a la zona 5. Pero es como un ensayo, podría hacerse después en otras partes. Ahora aquí, la parte superior sería para paso de vehículos, la terraza. La parte inferior sería paso de peatones y probablemente un mercado lineal. Esto tiene capacidad para unas 280 puestos de locatarias. Y luego una serie de viviendas. Ahora, para que esas viviendas no fueran un hacinamiento tampoco, entonces hay ciertas interrupciones a manera de dejarles espacios abiertos donde pueden hacer especie de salas colectivas o reuniones sin vivienda, es decir, que la vivienda se interrumpe en espacios abiertos que incluso se pueden poner flores y cierta cosa verde. Los apartamentitos están concebidos en 80 metros cuadrados, porque el módulo es de 4 por 4 metros, entonces se les deja una entrada, una sala comedor de 4 por 8, un bañito de 2 por 2, una cocina de 2 por 2, una habitación grande de 4 por 6 y una habitación chica de 4 por 3 y medio. Yo he oído decir, ingeniero, que un proyecto así como ese posiblemente resultaría muy costoso. ¿Qué hay sobre eso? Pues sí, resultaría un poco costoso. Es decir, pero la ecuación que yo considero es esta. Por ejemplo, este proyecto tiene 70 apartamentos. Tiene un mercado de 180 puestos y tiene un puente. Si nosotros consideramos que el puente es una cosa que hay que construir, entonces la cuestión es esta: si el costo de las viviendas con su urbanización, más el mercado, más el puente, hechos separadamente, o el edificio es mayor que el edificio. Si fuera mayor o ligeramente mayor que el edificio, el asunto es económico. Pero yo confío, porque una estructura de puente, desde luego, supone siempre grandes luces. En cambio, aquí tenemos luces muy pequeñas, porque tenemos 4 por 4 por la necesidad de la fabricación. Entonces quiere decir que esa superabundancia de columnas las puede hacer un poco más débiles, sin dejar de funcionar bien, pues. Además, en la columna, lo que cuenta mucho es la esbeltez, es decir, el largo libre de la columna con relación a su sección. En cambio, aquí está completamente, porque cada piso con sus losas la entranquilla, pues.
De manera que en el aspecto de resistencia yo creo que trabaja bien. Y pienso, por ejemplo, al colocar este puente aquí, se podría limpiar parte del área del barranco, jardinizarla. El uso del puente, la trepidación, el ruido, no sería, Mire, desde luego, no diré que dañino, pero molesto por lo menos para los habitantes de estos. yo creo que se podría atenuar un poco a través de, por ejemplo, cortar la estructura aquí. Es decir, no dejar la continuidad, sino dejar esta última como un puente apoyado. Probablemente se podría dar un apoyo semihidráulico, por ejemplo, sobre una materia plástica como chapopote o algo así, ¿verdad? Que amortizara las vibraciones. Luego tenemos que la vivienda, entre la vivienda y el puente, está el mercado que atenúa eso. Y luego, usted los habrá visto, ustedes han visto cómo duermen de bien las gentes esas que viven a la orilla de los elevados en Chicago, en Nueva York, y eso sí trepida. Sí. Porque eso sí es la bruta. No solo trepida, sino que es un río que no hace el tráfico. Por último, ¿qué habría sobre la posibilidad de comenzar el aprovechamiento de los barrancos para conectar las entradas por ejemplo, la carretera del Atlántico con las carreteras que salen hacia el occidente, hacia el sur y hacia el oriente? Yo creo que había un proyecto que comprendía una especie de Y en las conexiones finales. Nosotros tenemos pensado sacar una carretera aquí, que viene a meterse, como les dije, en paso inferior de la 12 Avenida, que sigue la 24 calle, por aquí, y que aquí deriva para conectarse con la terminal, y viene a salir aquí y a través de esta conexión para acá. Lo mismo tenemos pensado un ramal que se viene por aquí y viene a subir en esta parte a salir aquí para El Salvador. Por último, el entusiasmo del alcalde de la zona 6 está tratando de hacer una carretera por aquí que puede fácilmente bajar y conectarse a través de este puente que se está haciendo aquí y a través de esto. Esa es la de Santa Rosita. Es la de Santa Rosita. Ingeniero. Realmente los barrancos están ahí, no es nada más que meter la maquinaria propia de caminos para hacer eso. Ahora hacer un proyecto que había también para sacar el ferrocarril por Santa Rosita, Aceituno y evitar que sea un peligro en la ciudad. Exactamente. Este proyecto es volver el ferrocarril a su trazo primitivo, porque incluso en el Mariscal Zavala, cuando yo estuve haciendo trazos y proyectos para una penitenciaría, encontré parte del foso que iba a resguardar esa penitenciaría, eran los cortes de trinchera del ferrocarril. De manera que nosotros pensamos traer este ferrocarril viniendo a través de estos barrancos de aquí, buscando esta punta de aquí o de aquí, para atravesar esto en túnel, seguir por estos barrancos y entonces buscar más o menos salida como de Uribe. Ingeniero, es una lástima que la anatomía de la ciudad sea tan larga y tan corto el tiempo de que disponemos. Pues ustedes mandan. Muchas gracias, ingeniero, por su asistencia a nuestro programa y muchas gracias a ustedes por habernos concedido también ahora su hospitalidad en sus hogares. Muchas gracias, licenciado Vela y señor Morales Chúa, y hasta el próximo martes. Buenas noches.